baño específico para este tipo de individuos. Estos cachorros tienen aproximadamente entre 75 y 80 días de nacidos, nacieron el 7 de abril y vamos a realizarles su segundo baño, ¿sí? Hay cosas a tener en cuenta principalmente por ser cachorros. Primero, bañar un cachorro es muy diferente a un perro adulto que ya tenga un hábito estipulado frente a este tipo de estímulos y frente a este tipo de procesos. Bien, es mucho más delicado porque se suele inmunosuprimir mucho más fácil. Es la deficiencia de que el sistema inmunológico dé una respuesta frente a un estímulo o enfermedad. Entonces, para proceder con el baño de un cachorro es importantísimo entender los principios básicos de desensibilización. La desensibilización es una de las técnicas de modificación de conducta y de habituación a estímulos fundamental en la construcción o habituación de un perro frente a un estímulo. Es decir, todo perro desde que nace está expuesto a diferentes estímulos, por lo tanto, el aprendizaje de este individuo siempre se da en todo momento y los aprendizajes de este individuo vienen dados de vivencias pasadas, si esas vivencias fueron buenas, positivas o si fueron aversivas. Entonces, para realizar el baño de un cachorro, lo primero es inicialmente entender el estímulo gradiente. Tengan en cuenta que vamos a utilizar secadores, vamos a utilizar agua, vamos a utilizar un soplador que representan un estímulo que puede ser gradiente o no, es decir, lo puedo poner más lejos o más cerca del sujeto. Esa diferencia entre esa distancia me va a generar un efecto en el individuo, hablando específicamente del baño y de este proceso estético. Entonces, el estímulo gradiente es aquel estímulo que va por niveles de acuerdo a la distancia que hay entre el sujeto y el estímulo. La distancia es precisamente la distancia que hay entre ese estímulo y el individuo, que a veces puede ser fija. Desde aquí yo puedo desensibilizar el cachorro nomás poniendo el estímulo en otra posición o en otro lugar, pero no tiene necesidad de estar en contacto con él, solamente de manera auditiva puedo comenzar a desensibilizar. ¿Sí? El volumen también influye. No es lo mismo poner el soplador a tope que poner el soplador en el volumen o en el nivel más mínimo. ¿Sí? Si pongo el soplador a un nivel mínimo frente al cachorro, el estímulo va a ser mucho más aceptable para él, por lo tanto va a haber una habituación mucho más positiva y en su efecto va a haber un efecto o respuesta positiva. La duración de ese estímulo, ¿cuánto tiempo voy a dejar el cachorro en el agua, con el chorro del agua en su cuerpo, o cuánto tiempo voy a dejar el soplador frente al individuo para poderlo secar? La duración también influye en esa aceptación y esa habituación a los estímulos. Bien, llegamos a un punto muy importante y es el umbral. El umbral es el punto de quiebre en donde hay una respuesta generalmente negativa del individuo frente al estímulo gradiente. También es conocido como punto de elección. Punto de elección es que, bueno, el perro toma una decisión, ¿sí? De acuerdo a la distancia, volumen e intensidad de ese estímulo. Si huyo o no, comienzo a dar vueltas, tengo una conducta de escape o no, o simplemente lo acepto porque ya tengo o porque ya tiene el perro un hábito o un reconocimiento de ese estímulo. También se refiere en el umbral, se refiere específicamente a la distancia del estímulo gradiente, a la proximidad del estímulo gradiente, al volumen y la duración que tiene el estímulo frente al perro. Bien, hay diferentes niveles. Por ejemplo, por debajo del umbral, el perro no va a generar ningún efecto, no va a haber ninguna respuesta, lo va a aceptar, por lo tanto no va a chillar. Y sobre el umbral ya tenemos una respuesta.
Es decir, no es lo mismo tener el soplador con una corriente mínima hasta acá, a tener el soplador con toda la potencia a esta misma distancia. Puede que me dé efecto o puede que me dé una respuesta al tenerlo a nivel máximo desde esta distancia, como puede que no. Todo depende del individuo y empezar a conocerlo hasta qué punto empieza a dar una respuesta. Y Asia, el perro ya tiene una conciencia. En ese nivel el perro ya es consciente, reconoce el sonido del secador, del soplador, incluso el sonido del molinillo. Entonces el perro ya tiene una conciencia y un reconocimiento de este estímulo. Bien, entonces estos principios son principios de etología aplicada a caninos, también a felinos, y que aquí ustedes la pueden aplicar precisamente a los individuos que ustedes vean que son tan sensibles. Acuérdense de esto, del umbral. ¿Cuánto tiempo tengo al perro expuesto al estímulo? ¿Qué tanto es el volumen del estímulo? ¿Qué tanta es la distancia que hay entre el estímulo y el sujeto? Si ustedes tienen en cuenta esto, ustedes pueden desensibilizar cualquier individuo, sea cachorro o sea adulto. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a empezar entonces con la sesión. Bien. Profe, cuando son adultos, ¿cómo podemos empezar con ese estímulo? Ok, bien. Lo primero para empezar con un adulto es empezar de menos a más. Primero, tener claro cuál va a ser el estímulo al cual yo lo voy a someter. Tener en cuenta una distancia considerable, amplia, en donde el perro no genere una respuesta fácilmente. Respuesta negativa. La duración, cuánto tiempo lo voy a exponer a ese estímulo, y sobre todo reconocer el umbral. Por ejemplo, hay algo que llamo testeo y es precisamente poner al perro frente al estímulo y mirar a qué distancia y a qué intensidad el perro tiene un efecto negativo. Llorar, empezar a moverse, buscar una conducta de escape. Cuando identifico ese nivel, me voy por debajo de ese nivel de umbral para que el perro lo pueda soportar y generar el hábito, el reconocimiento. ¿Listo? Bien, acá tenemos a Lula. Bueno, una de las maneras correctas que yo manejo para la sujeción del cachorro es esta, en donde mi palma de la mano abarca toda la caja torácica, toda la parrilla costal del perro, precisamente para evitar de que se vaya a caer, en caso tal de que lo estoy sopleteando o en caso tal de que lo estoy secando con el secador. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar.